Primera sesión con JavaScript. ¿Qué es y para qué se usa JavaScript? JavaScript, JS para los amigos, es un lenguaje de programación creado en la época de Netscape, por allá por 1995, cuando recién nacía la web. En la actualidad se ha hecho popular entre los programadores de sitios web y se lo utiliza en la programación para iPhone, iPad, Android y en sitios como Google, Yahoo, entre otros. ¿Para qué se le usa? Para darle animación e interactividad a las páginas web. ¿Consolas y editores? JavaScript se puede ejecutar en una consola que se puede activar en los principales navegadores como Google, Explorer, Firefox, entre otros. Los explicamos más adelante o en un espacio especialmente declarado en el código de una página web. A lo largo del curso te familiarizarás con el uso de estas consolas para probar programas cortos y luego usarás algún editor que te permitirá escribir y hacer ejecutar programas de cualquier longitud. Además de ejecutarse en las consolas de los navegadores, JavaScript se ejecuta insertando en páginas web programadas en HTML. Por esta razón, en el curso aprenderás elementos de HTML para crear una página web donde ejecutar programas en JS. JavaScript es parte de un conjunto de lenguajes que trabajan muy bien unidos. HTML, el lenguaje que le da la estructura a una página web. CSS, es el lenguaje que se usa para darle color y forma a esas páginas. Y JavaScript, que se usa para animar y hacer interactivos los sitios web. Puedes aprender más acerca de esto consultando la internet. Esperamos que aprendas y que puedas crear aplicaciones en JavaScript. ¿Qué es JavaScript? Como todo lenguaje de programación, el código de JavaScript es un conjunto de sentencias o comandos que se ejecutan secuencialmente. A la piscina, al ataque, a la consola. Conozcamos la consola de tu navegador. Cada navegador tiene sus propias características. En Google Chrome, la consola para el JS está en el panel de herramientas. Pincha en el extremo superior. Más herramientas. Consola JavaScript. Si pinchas en Consola JavaScript, la parte inferior de la pantalla debería mostrarte el espacio para trabajar con JavaScript, como en la siguiente figura. Hay un cursor. Si escribes, por ejemplo, una operación, seguida de punto y coma, y aprietas Enter, habrás ejecutado tu primer código en JavaScript, como en la figura. Hemos logrado que JS escriba. Podemos intentar un diálogo. Escribe en la consola la sentencia siguiente. Ingresa una palabra y observa lo que sucede. Comentarios. Tal vez habrás observado alguno de los comportamientos de la consola. Tiene su carácter e independencia. Variables. JavaScript te permite definir variables. Usa la palabra reservada var para hacerlo.
Una variable es un espacio de memoria en el que podemos almacenar valores. Otras formas de declarar y de asignar valores a una o más variables. Se puede declarar una variable y asignarle un valor en una sentencia escribiendo del modo siguiente. Uso de relaciones matemáticas para crear nuevas variables. Veamos, vamos a incrementar y disminuir una variable en cantidades constantes. Al programar, muchas veces se debe llevar la cuenta de las ejecuciones de un proceso. Para eso, incrementar o disminuir por uno es útil. Cadenas de caracteres o strings. No solo de números se nutren las variables. Una variable también puede contener palabras, oraciones y en general secuencias de caracteres. Longitud de un string y obtención de elementos de un string. JavaScript tiene la sentencia length para referirse a la longitud de un string. Observa el código siguiente, allí se muestra cómo usar length. ¿Has trabajado con la consola de tu navegador? Claro, es la manera en que hemos practicado con JavaScript en esta clase. ¿Qué aprendiste en esta clase? Comenzamos por ubicar JavaScript como lenguaje que se usa para animar páginas web y dotarlas de la necesaria interactividad. Que JS se puede correr, ejecutar en consolas que están en los navegadores, que esas consolas no son todas iguales y que JS también corre insertado en el código HTML que define una página web. Aprendiste a escribir sentencias en JS y a ejecutar programas breves, algo de aritmética y un concepto de la mayor importancia en la programación, el de variable. Casi no se puede concebir un programa de computación que no se use variables. Por último, trabajaste en cadenas de caracteres o strings, que se usan para nombres o para designar variables o para expresar en lenguaje cotidiano ideas o mensajes. Es el comienzo y es bastante. Te da una idea de qué es y cómo se programa en JavaScript. Hasta la próxima. Arreglos, una manera de que las variables manejen muchos datos. Hola, ya tuviste tu primera clase de JavaScript. Aprendiste a usar las consolas de los navegadores para probar tus primeras instrucciones. En particular, aprendiste a ingresar expresiones aritméticas y el uso de variables, además de cadenas de caracteres o strings, que se usan para nombres o para designar variables o para expresar en lenguaje cotidiano ideas o mensajes. Hoy aprenderás a trabajar con arreglos, una manera efectiva de trabajar con datos, en particular un número alto de estos. Aprenderás a definir un arreglo como variable, la asignación de datos, el manejo de los índices, el acceso a sus elementos, modificar datos de un arreglo, encontrar la longitud,
agregar y eliminar elementos, la unión de arreglos y encontrar el índice de un elemento de un arreglo. Necesitamos hacer programas computacionales que hagan uso de datos de personas, las marcas de autos, modelos de computadores, nombres de libros, nombres de películas, datos de modelos complejos, nombres de juegos para comunidades, etc. Crear un arreglo con valores. Accediendo a los elementos de un arreglo. Una lista o arreglo de valores en JavaScript. Cada valor tiene un índice, que es la posición numerada de ese valor en el arreglo. Cambiando los elementos de un arreglo. Para resolver diferentes problemas, es útil poder acceder a los elementos individuales de un arreglo. Por ejemplo, si necesitas escribir cada elemento de la lista, necesitas avanzar uno a uno. Si necesitas mostrar el celular que más te gusta, no se requiere mostrar todos los celulares. Si necesitas ver si un modelo está en la lista que tienes, debes ver si dicho modelo está en la lista. Distintos tipos de datos en un arreglo. Los elementos de un arreglo no todos tienen que ser del mismo tipo. A continuación, se presenta una figura en la cual las posiciones del índice del arreglo principal de figura geométrica se marcan en azul y los índices del arreglo interior están marcados en rojo. Trabajar con arreglos. Propiedades y métodos ayudan a trabajar con arreglos. Las propiedades generalmente te dicen algo acerca del arreglo y los métodos suelen hacer algo para cambiar el arreglo o devolver un nuevo arreglo. Agregar elementos a un arreglo. Con el módulo push se puede agregar un elemento al final del arreglo. Agregar y eliminar elementos. Al ejecutar un método, se hace una llamada a un determinado método, en este caso push. Cuando se llama al método push, se añade el elemento al final del arreglo, además de que se devuelve la nueva longitud del arreglo. Se escribe el contenido de la variable fruta. Se agrega el elemento Damasco al inicio del arreglo. Se escribe el arreglo frutas y luego se arregla un nuevo elemento, níspero, quedando en 9 elementos.
Las siguientes figuras muestran una representación del funcionamiento de los métodos para agregar y borrar elementos a un arreglo. Push. Agrega un elemento al final del arreglo. Un shift. Agrega un elemento al inicio del arreglo. Pop. Elimina el último elemento del arreglo. Shift. Elimina el primer elemento del arreglo. Adición o unión de arreglos. En ocasiones se tienen listas de datos o arreglos, a partir de los cuales nos interesa dejar solo una. Encontrar el índice de un elemento de un arreglo. Habitualmente se requiere saber si un elemento o dato se encuentra en un arreglo, en qué posición está, cumple determinada condición, etc. Al solicitar el índice de un elemento que no está en el arreglo, JavaScript devolverá el valor de -1. Por ejemplo, hoy aprendiste diferentes elementos que te dejaron preparado para resolver problemas que te permiten manejar pocas o grandes cantidades de datos, sean iguales o distintos, en variables del tipo arreglo. Aprendiste a definir los arreglos como variables, asignarles datos, manejo de sus índices, el acceso a sus elementos, modificar datos de un arreglo, encontrar la longitud, agregar y eliminar elementos, la concatenación de arreglos y encontrar el índice de un elemento de un arreglo. JavaScript en una página web, condicionales y ciclos. Hemos ejecutado nuestro código en JS usando la consola de un navegador. Muy práctico, es bueno para poner a prueba programas cortos. Para crear programas más extensos, es recomendable usar editores de texto. La principal razón por la que este lenguaje cobró interés para los programadores es su uso en los sitios web. Cuando ingresas a un sitio y, por ejemplo, te pide el nombre o una clave, es muy posible que esta parte del sitio esté programada en JavaScript. En otros sitios, ves un avión que se desplaza por alguna página y te muestra o atrae tu atención hacia un objeto.
Nuevamente, es muy posible que allí intervenga JS. En esta clase aprenderás, si no lo sabes ya, a crear una página web e incrustar un programa en JavaScript en esta página. El tema nuevo en JavaScript será el uso de condicionales, Mr. If, y la creación de ciclos, loops. Para crear la página web usarás HTML, el lenguaje en que se crearán los sitios web. Y para lograr diálogos entre el computador y un usuario, por ejemplo, ingrese su nombre, apellido y root, frente a lo cual el sitio responderá algo así como "Gracias Gonzalo por conversar conmigo" o "Hola Gonzalo, ya nos conocemos, sigamos conversando". Para saber cómo responder según si Gonzalo es nuevo o ya había ingresado su nombre, usarás arreglos y condicionales. Editores para JavaScript, HTML y CSS. Comencemos con HTML básico. ¿Has creado páginas web? ¿Te interesa crear tu propia página? Prueba con el siguiente código en un editor. La estructura de una página web. La gráfica muestra que una página web se inicia con espacios incluidos en uno mayor que los contiene a todos. Lo que ves en un sitio web son lo que el programador llama desde esos espacios: texto, gráficas, animaciones, fotos, videos, lo que sirva para comunicar lo que queremos comunique en nuestra página. Conecta tu página con otros sitios web. Lo interesante de la web es que existe mucho hecho. Lo que aprenderás te permitirá conectar tu página con otras páginas web. Para lograrlo, HTML tiene las siguientes marcas. Y ahora, una muy buena noticia. Siempre que hayas tenido éxito en crear tus páginas web, HTML tiene dos marcas que permiten ejecutar código en JavaScript. ¿Cuál es la lección que nos queda? Lo que hemos hecho muestra cómo se ejecuta JavaScript desde una página web. Este es el principal uso de este lenguaje. Condicionales y ciclos, uso del if, while y for. El código de un lenguaje de computación es una secuencia de comandos u órdenes que se les da a la máquina al ejecutarse un programa. En el caso de JavaScript, el navegador ejecuta sentencia por sentencia, orden por orden, comando por comando. El uso de if, then else. Tal vez tu amigo te diga: si hay buen tiempo, me pasas a buscar, en caso contrario, me llamas. En este caso, si la condición de cumple pasa algo, en caso contrario, pasa otra cosa.
Ciclos, loops. Una de las ventajas de la computación es que nos saca de las manos el hacer tareas rutinarias. Repetir acciones es una estrategia frecuente en nuestra vida. El programa siguiente escribe números mientras el contador se mantiene menor que 12. El comando for, para inicio, condición, incremento, haga algo ejecutable. Es una forma comprimida del while. Observa la sintaxis. ¿Qué aprendiste en esta clase? Lo primero fue a crear una página web usando marcas de HTML. Cierre. Bueno, bastante para una clase. Puedes hacerla por partes, pero asegúrate de lograr los diferentes programitas que te propusimos antes de seguir. Programar obliga a fijarse en los detalles. Hasta la próxima. Los atributos de los objetos. Seguramente has visto muchas sillas de 3, 4 patas de madera o cuero o fierro, blancas, negras, naranjas, multicolores. En este momento posiblemente estés sentado en una. Se te vienen a la mente muchas formas y colores. ¿Algo en común? Sí, son todas sillas. Esa capacidad que tenemos para decir que una silla tiene diferentes formas, colores y están compuestas de materiales diferentes, nos permite trabajar en un programa computacional, la diversidad de tipos de sillas. Así, hablaremos de la silla como un objeto, del color, número de patas, material como sus atributos o propiedades y de la cantidad de 3 o 4 patas o que sea de madera o metal y diremos que son los valores que toman sus propiedades. En esta sesión trabajaremos con objetos, la manera de especificar datos de un elemento. Veremos cómo se declaran y se le asigna información y las diferentes maneras de acceder a esta. La definición de objetos es la base para la programación orientada a objetos. De aquí la importancia de conocerlos y trabajar con ellos. Pares llave-valor. En JavaScript, los objetos son muy similares a los arreglos, pero los objetos utilizan string en lugar de números para acceder a los diferentes elementos. Los string son llamados llaves o propiedades, y los elementos a los que apuntan son llamados valores. En conjunto, estas piezas de información se llaman pares llave-valor. Creación de objetos. Como vimos, se puede almacenar gran y variada cantidad de información sobre una sola ave, mediante la creación de un objeto JavaScript. Los objetos en JavaScript son dinámicos, lo que significa que pueden cambiar en cualquier momento durante la ejecución del programa. Acceso a valores en objetos. Agregando valores a los objetos. Eliminando propiedades.
Así como las propiedades se pueden añadir a los objetos en cualquier momento, también pueden ser eliminados. Combinando arreglos y objetos. Hasta este punto hemos visto arreglos de datos simples, enteros, string o arreglos de enteros, y también hemos visto un objeto y sus atributos. Algo más común de ser usado en la solución de problemas reales es el manejo de un arreglo que contenga objetos. Eliminando propiedades. Así como las propiedades se pueden añadir a los objetos en cualquier momento, también pueden ser eliminados. Combinando arreglos y objetos. Hasta este punto hemos visto arreglos de datos simples, enteros, string o arreglos de enteros, y también hemos visto un objeto y sus atributos. Algo más común de ser usado en la solución de problemas reales es el manejo de un arreglo que contenga objetos. Selección de elementos. A continuación, descompondremos el arreglo curso. Objeto para almacenar información sobre libros. La estructura que crearemos o haremos es un objeto donde cada llave corresponde al título de un libro. El valor de esta llave tendrá otro objeto que contiene información sobre el libro. Los valores en los objetos pueden ser objetos mismos. Veamos. A continuación, se describe la estructura de la variable libro que contiene una declaración de objeto dentro de otra. Cierre. Bien, en esta sesión aprendiste a crear y manejar objetos, definir su estructura junto a la forma en que se aplican. Se pudo ver que es una manera de manejar los datos más específicos que permite describir mejor un elemento. Se pudo ver la manera de acceder a los elementos del objeto es por medio del string y de números cuando tienen arreglos. El juego del ahorcado. El ahorcado es un juego de adivinanzas con dos jugadores. Uno propone una palabra y el otro debe adivinarla. En nuestro caso, el jugador que propone la palabra es el computador y el jugador humano debe tratar de adivinarla descubriendo cada una de sus letras. Se usa una fila de guiones bajos para representar la palabra a adivinar, indicando de esta manera el número de letras de la palabra. Por ejemplo, si la palabra fuera naturaleza, el programa mostrará 10 guiones bajos, de esta forma.
Si el jugador adivina una letra que aparece en la palabra, el computador la escribe en todas sus posiciones correctas. Por ejemplo, si el jugador adivina la letra A de la palabra naturaleza, el programa llena dicha posición y muestra una salida del siguiente modo. Cuando el jugador dice una letra que no está en la palabra, pierde un punto y se dibuja una parte de la figura del ahorcado. Si el jugador completa la palabra antes que se complete la figura del ahorcado, el jugador gana. De lo contrario, pierde. En nuestro programa manejaremos varias palabras, de modo que para cada partida, el programa seleccione una al azar. No se hará el dibujo de la figura ahorcada, ya que no hemos aprendido a dibujar en JavaScript. Sería un interesante proyecto que investigues cómo incluir el dibujo para que continúes aprendiendo JavaScript y termines este juego con la figura. En esta sesión aprenderás a usar los cuadros de diálogo para hacer que el juego sea interactivo, de manera que muestre información y al mismo tiempo ingresar los datos del jugador mientras trata de adivinar la palabra. Además, harás uso de instrucciones ya aprendidas como lo son los ciclos while y for y la condición if-else. Si no conocías este juego, dile a tus padres o a algún familiar o amigo que te lo explique y jueguen. Es una forma entretenida de aumentar tu vocabulario y mejorar nuestra ortografía. A jugar y a programar. Juego del ahorcado. Luego que hayas jugado algunas veces, piensa cómo sería jugar con el computador, donde el computador maneja la palabra incógnita y el jugador humano trata de adivinar la palabra. Te invitamos a intentar hacer un listado con los pasos o acciones que deben ser programados. La secuencia antes señalada se debe realizar un número indeterminado de veces. Para tener una mejor idea de la estructura del código, se puede usar un pseudocódigo. Manejo de la palabra incógnita y el ingreso de letras. Uno de los aspectos a implementar es mostrarle al jugador el estado de avance de su juego. Esto significa mostrar en la posición que correspondan las letras adivinadas de la palabra secreta y con espacios en blanco las letras no adivinadas. Diseñar el ciclo del juego. Seguramente has jugado con tu computador. En esta ocasión te pediremos que los mires como programador. Recuerda el flujo global de acciones del juego. Piensa como programador. Ahora a programar. Se necesita elegir una palabra al azar de una lista de palabras para que sea adivinada por el jugador. Se crea un arreglo de palabras y se usa la función palabra que vimos en la sesión anterior. El código del juego. Veamos. Actualizar el estado de juego. Fin del juego. Como ya hemos visto, la principal condición del juego lazo es número de letras mayor a 0, por lo que mientras existan letras para adivinar, el ciclo while seguirá ejecutándose. Una vez número de letras llegue a 0, se sale del ciclo. Terminamos con el siguiente código.
En esta sesión aprendiste a diseñar y desarrollar un programa en JavaScript de un juego, en este caso, El Ahorcado. Trabajaste con pseudocódigo, lo que te permitió entender y valorar dicha estrategia en el diseño y desarrollo de un programa, antes, por supuesto, de entrar al código de programación. Aprendiste a hacer un programa interactivo haciendo uso de los cuadros de diálogo, de manera que muestre información y al mismo tiempo permita ingresar los datos del jugador. Además, hiciste uso de instrucciones ya aprendidas como lo son los ciclos while y for y la condición if-else. Y bueno, ¡felicitaciones! Llegaste al final de este taller, siendo lo más importante del proceso tu trabajo y perseverancia, cualidades que te aseguramos te permitirán hacer lo que quieras en tu desarrollo humano y profesional. Hasta pronto.